¿Sí? Bueno, retomamos la jornada. Yo es que impongo mucho menos que los 6 que estaban antes, al estar solo, pero empezamos. Vale, de acuerdo. Mi nombre es Javier Miranda, soy presidente del CERMI Navarra, que se llama CORMIN. Es uno de las 17 organizaciones de la discapacidad que tiene el CERMI en los distintos territorios. 19, me corrigen. Y, por cierto, celebramos nuestro congreso anual de aquí a 2 semanas en Pamplona también, ¿no? La mejor moderación es la que pasa desapercibida, por eso mi intervención va a ser muy escueta, muy exigua. Lo que sí quería presentar a las 2 personas que nos acompañan, que son 2 eurodiputados, Rosa Estaràs, del Partido Popular, y Sergio Gutiérrez, del Partido Socialista. Vamos a hacer la sesión por videoconferencia, es la segunda videoconferencia de la mañana y, como ya lo hemos visto antes, pues será más o menos así. Lo que sí quería, pues, presentarlos a la vez a los 2, en cuanto a que ambos son diputados europeos de la anterior legislatura, con una diferencia de 1 año entre uno y otro, pero ya venían de la anterior casi entera legislatura. En el caso de Rosa sí, y en el caso de Sergio, pues por casi. En las elecciones últimas también han sido elegidos. Destacaría 2 cuestiones. Por un lado, su participación en las comisiones. En el caso de Rosa Estaràs, es vicepresidenta de la Comisión de Peticiones, es miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos, es suplente de la Comisión de Transportes y Turismo y también en la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género. En el caso de Sergio, es miembro de la Comisión de Mercado Interior y Protección al Consumidor, es suplente en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. Ambos son muy conocidos por entidades de la discapacidad. Su vinculación con ellas es extensa y tienen vivencias personales, temas de empleo, bueno, temas sociales en definitiva, pero temas de empleo importante. Yo quería reflejar también aquí que la importante labor que hace el Parlamento Europeo que ha venido haciendo, pues, para la aprobación de los reglamentos que favorecen al sector. Es que aquí al final todo tiene una conexión y, por supuesto, que esta actividad pues se desarrolla a lo largo de esta legislatura. La mesa van a hablar ellos sobre la inclusión social de las personas con discapacidades desde la perspectiva del Parlamento Europeo, y paso a saludar a los 2. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, perdonar la introducción así comprimida, pero era para evitar mi intervención y para que pudierais dedicar el tiempo íntegramente vosotros a lo que queríais exponer, a lo que vais a exponer. Entonces, pues como os parezca, si te parece, Sergio, empezamos por Rosa y tienes la palabra, Rosa, cuando quieras. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a CERMI por este seminario de trabajo de, además, altísimo nivel que habéis organizado, y también por invitarnos tanto a Sergio como a mí a participar y poder, de alguna manera, ver cómo podemos desde el Parlamento Europeo ayudar, pues, a todo lo que son los objetivos de conseguir la inclusión de la discapacidad. Saludar también al presidente del CERMI, a Luis Cayo, y también a la directora ejecutiva Pilar Villarino, y a Miguel Ángel Cabra de Luna, que también buen amigo, director también de Relaciones Sociales Internacionales de ONCE, y a todos los presidentes de las distintas regiones del CERMI. Bueno, voy a intentar ser sobre todo sintética a la hora de explicar un poco la inclusión social de las personas con discapacidad y cómo lo está tratando Europa.
Desde el Tratado de Maastricht, Europa se planteó ya trabajar para la lucha contra la pobreza. Era la década de los 80, principios de los 90. Se hicieron algunos programas que básicamente eran los programas Pobreza 1, Pobreza 2, Pobreza 3. Pero como no había un tratamiento en los tratados y como tampoco los Estados miembros algunos tenían resistencia, esos programas se abandonaron y no fue hasta el Tratado de Niza y luego ya pues los objetivos de Lisboa, y por supuesto ya se recogió en el Tratado de Niza y en el Tratado de Lisboa la prioridad de que uno de los objetivos tenía que ser evidentemente pues la inclusión social como uno de los objetivos prioritarios políticos estratégicos de la Unión. Entonces, en los tratados ya se instaba a los Estados miembros a que tomaran las medidas oportunas realmente para garantizar esa inclusión social. A partir de aquí, sabéis que ya nos hemos marcado unos objetivos en la Estrategia 2020 para que el crecimiento en toda Europa sea un crecimiento inteligente, sea un crecimiento sostenible, pero sea también un crecimiento integrador. Significa que los objetivos son alcanzar el empleo en un 75% de hombres y mujeres entre 20 a 64 años de aquí al 2020. Otro objetivo es el de la inclusión social, pues que podamos reducir en 20 millones de personas que están en la pobreza. Por supuesto, también en los fondos, lo debe haber explicado muy bien Miguel Ángel Cabra de Luna, que hablaba también de todo el tema de fondos, que el 20% del Fondo Social Europeo se dedique precisamente también a todo lo que son las políticas de inclusión social. Con esto, pues ya en esas nuevas perspectivas financieras 2014-2020 ya pues se ve una apuesta clara de la Unión Europea por la inclusión social. Y también pues hay un objetivo en materia educativa en el tema del abandono escolar y en el tema también de la sostenibilidad. Serían un poco todos los ejes. Cuando yo estuve el año pasado, en la pasada legislatura, en la Comisión de Fondos, y efectivamente para poder repartir fondos de cohesión se plantearon que no se daban como se daban antiguamente, pues que se daban fondos y cada uno se los gastaba en lo que quisiera. Nos comprometimos a que había de haber una obtención a resultados y que los fondos se tenían que gastar para dedicarse exactamente en estos objetivos. Entonces se establecieron 11 ejes temáticos generales basados siempre en empleo, educación, inclusión social, sostenibilidad, un poco lo que os he contado antes, pero se establecieron 2 ejes transversales y un eje era el medio ambiente y otro eje muy importante, el de la igualdad de oportunidades. Aquí afectaba pues lógicamente al sector de la inclusión social y al sector de la discapacidad. Cuando hablamos de inclusión social, realmente no hay una definición. Y además los baremos y los indicadores pueden ser distintos pues, en los mismos Estados miembros. No son los mismos indicadores los de Suecia o los de España o los de Italia o los de Rumanía. Pero además el concepto de inclusión social evoluciona con el tiempo, porque hace 20 años no hubiéramos hablado de la inclusión social en la vida digital y en lo que sería el acceso a las páginas web, o por ejemplo incluso el cambio climático y los retos de futuro van a variar también lo que es el concepto de inclusión social. Lo importante es que hablamos de un grupo que es muy numeroso, que es vulnerable y que tiene que luchar cada día a día la igualdad de oportunidades. Y entonces es importante que se proteja los derechos básicos de este colectivo, que se eliminen los obstáculos para su desarrollo personal y que se consiga realmente la verdadera igualdad de oportunidades, que es tanto como hablar del derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la dignidad. Deciros que quizá el hito más importante, que no es para nada el final del trabajo, sino que es el principio, es la aprobación de la Convención de Naciones Unidas de Discapacidad, que ha pasado a ser un texto jurídico vinculante para la propia Unión, para todos los Estados que lo suscribieron. Y allí es donde hemos de conseguir, de hecho hay un informe, yo he pedido ser reporter en un informe que se va a debatir en Empleo y en Mujer, y en la Comisión de Juri sobre la implementación de la Convención actualmente. Sabéis que la Convención es una convención donde participó de manera muy activa el colectivo y tiene unos ejes que son prioritarios: trabajo, es decir, es muy importante que la persona discapacitada pueda acceder en igualdad de condiciones a un trabajo digno. Esto significa que muchas veces se ha confundido lo que es un trabajo digno y se han puesto en manos de la discapacidad trabajos que no requerían
el concepto de la dignidad que merecían. Entonces, se tienen que hacer ajustes razonables, dice la Comisión, para que se pueda conseguir un trabajo digno y en condiciones de igualdad. Habla también la Convención de la Educación. Aquí hay un apartado, yo voy a intentar dedicarme mucho a este apartado, el tema de la educación inclusiva. De hecho, he abordado ya con muchas preguntas a la Comisión y voy a intentar posibilitar hearings y encuentros, y ahí os pediré la ayuda al CERMI y a ONCE, para hablar de educación inclusiva. La educación inclusiva no es una oportunidad, es un derecho, y se trata de que, si hablamos de calidad de educación, no hay calidad sin que se pueda abordar esta educación inclusiva. Solo se puede hablar de calidad si la educación realmente es inclusiva. Es la necesidad de que la educación se adapte a cada estudiante, y es la necesidad de aprender que la diversidad es positiva y que la diversidad enriquece y que en ningún caso es un tema negativo. Y, por lo tanto, avanzar en diversidad y avanzar en educación inclusiva es avanzar en tolerancia, es avanzar en solidaridad, es avanzar en respeto, y es bueno para la educación de todos los niños. Es muy importante que en las épocas de crisis como la que hemos pasado, en ningún caso pueda haberse lesionado todas las inversiones que se tienen que hacer en educación inclusiva y en todo el apartado de la diversidad. Y, por supuesto, es cuando se tienen que redoblar los esfuerzos para garantizar los derechos humanos y especialmente de los colectivos más vulnerables. Deciros que es verdad que en rentas más bajas se ve un aumento de discapacidad, y es verdad que las familias que tienen una persona discapacitada en su seno, es bien cierto que tienen muchos más gastos y entonces tienen muchas más dificultades, porque el coste de tener una persona discapacitada pues es mucho más alto. Entonces, eso hace que estas familias tengan a veces el riesgo de estar en situaciones de exclusión social y de desarrollar mayores discapacidades. Por lo tanto, habrá que establecer todas las estrategias para poder ayudar a las familias. Deciros que en el Parlamento Europeo la comisión que se encarga de todos los temas de discapacidad es la de Empleo y Asuntos Sociales, pero yo, que he llevado discapacidad los últimos 5 años y he sido un poco la correa de transmisión de mi delegación con Alejandro Cercas en la pasada legislatura, con la ONCE y con el CERMI y con el Foro Europeo de Discapacidad, es un tema muy transversal, porque pues tan pronto se aprueba un tema digital y tenemos que estar allí haciendo enmiendas, como un tema de derechos de autor, ahora con el tema de la OMPI, todo el tema del hambre de lectura. Es decir, que tenemos que estar permanente pues en regi con los fondos, con una visión muy transversal, ir a cada comisión y plantear las enmiendas. Por ejemplo, en el tema de accesibilidad a páginas web, está en primera lectura, estamos pendientes de la segunda lectura, planteamos muchas enmiendas para que llegara a la igualdad también de oportunidades pues a toda esa era digital, que si lo hacíamos desde el principio era mucho más sencillo. Y bueno, es estar pendiente. La verdad es que tanto CERMI como ONCE como el Foro Europeo están pendientes, casi diría más que nosotros, para darnos el aviso y para poder representar y defender los intereses de todos ellos. En cualquier caso, deciros que sí que se establece en la Unión un método abierto de coordinación, que significa que en aquellas competencias que son competencias de los Estados miembros, como podría ser el tema de la discapacidad, del empleo, juventud, pues se hacen intercambios entre los distintos Estados miembros para poder favorecer las buenas prácticas. Y que una de las cosas que ha pedido siempre vuestro colectivo, y que ahí también estamos, es que en todas aquellas políticas importantes, políticas iniciativas de primera dimensión, se contemple siempre, antes de plantear una iniciativa, la dimensión de la discapacidad, para que esa dimensión pues impregne pues todo lo que hagamos, ¿no? Y de tal manera que sea algo habitual el mainstreaming de la inclusión social en las diferentes políticas europeas. Deciros que también estoy en Mujer, entonces allí trabajamos mujer y discapacidad, porque al final es un colectivo con mayores dificultades. Yo llevé la pasada legislatura un informe sobre mujer y discapacidad, donde solicitamos una ampliación del permiso de maternidad para la mujer discapacitada. Vamos a seguir dando la batalla. Y uno de los temas que más vamos a tener que luchar, tanto Sergio como yo, es que se quedó sobre la mesa en la pasada legislatura. Con esto acabo, la aprobación del Acta Europea de Accesibilidad, que prometió la vicepresidenta Viviane Reding,
tenía que estar para el año 2012, la pasaron al 2013, bueno, ha acabado la legislatura y me dicen los funcionarios que existe el texto. Entonces, es reivindicar que se apruebe esta Acta Europea de Accesibilidad porque marcaba unos mínimos en educación, en transportes, en temas sociales, en sanidad, en trabajo, en las distintas áreas, para que todos los Estados miembros cumplieran unos mínimos. Yo, cuando tuvimos una reunión con Juncker, el presidente de la Comisión, le pregunté si impulsaría este tema. Me dijo que sí, pero bueno, en las audiencias a comisarios que van la semana que viene, la comisaria de Empleo es una belga, va a ser una de las primeras cuestiones, el lanzamiento del Acta Europea de Accesibilidad, que yo creo que estamos esperando todos porque vendría a ser una consecuencia de la Convención de Naciones Unidas. Por mi parte, nada más, deciros a todos, a Pilar y a todos, al presidente y a todos los miembros de CERMI, que a disposición para que desde la Unión podamos ayudar a los objetivos comunes que tenemos. Tanto mi compañero Sergio como yo misma, pues estamos, él también nos lo dirá, estamos volcados en conseguir el objetivo que es el mismo para todos y muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, Rosa. Sergio, cuando quieras. Bueno, pues buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias también por la invitación a participar en estas jornadas, a través, aunque sea de videoconferencia, pero tanto Rosa como yo no podíamos perder la oportunidad, con independencia de la agenda que tenemos aquí de trabajo en Bruselas, de compartir unos momentos con todos vosotros. Es verdad que me siento muy honrado de poder participar con Rosa. Es verdad que los últimos 5 años ha sido con Alejandro Cercas del Grupo Socialista dos referentes de las políticas de accesibilidad, de la necesidad de integrar, tener una visión integral de las políticas de discapacidad en el conjunto del Parlamento Europeo, más allá de las comisiones específicas en las que estaban cada uno, y como digo, es todo un placer poder incorporarme ahora al trabajo que ya llevaba haciendo Rosa en este campo y heredar el que venía haciendo Alejandro Cercas. Yo creo que estamos en un momento crucial, ¿no?, para las políticas de inserción en la Unión Europea, porque creo que en los últimos 5 años es verdad que poco a poco hemos conseguido dar pequeños pasos de gigante. Si anterior al Tratado de Lisboa, incluso a la Estrategia de Europa 2020, el hablar de un marco europeo para tratar temas de discapacidad, para tratar problemas de accesibilidad, de inserción, se veía como una utopía muy lejana, es verdad que en los últimos 5 años, aunque han quedado muchos flecos, por ejemplo el acta de accesibilidad, por darles el último empujón, es verdad que hemos pegado un gran paso hacia adelante con la firma de la Convención, con la aprobación de la Estrategia Europea de Accesibilidad e incluso con un primer germen o un primer borrador del Acta Europea que creo que será una realidad en los próximos meses. Creo sinceramente que la nueva Comisión Europea será una de sus prioridades, aunque tendremos que ver obviamente el texto, porque creo que no sé si nos va a satisfacer del todo todas nuestras ambiciones de lo que queremos que haga la Unión Europea en esta materia. Por lo tanto, creo que sí que estamos en un momento muy importante en el que creo que la inmensa mayoría de los grupos políticos, de los Estados miembros, se están concienciando de una manera muy importante de la necesidad de tomarse en serio las políticas de discapacidad, y además tomársela en serio no como una política sectorial, sino como una verdadera política que tiene que estar en el corazón de la estrategia de la Unión Europea. El objetivo fundamental es que yo creo que desde, como digo, hacer que la política de accesibilidad esté en el corazón de la política europea es sobre todo conseguir un objetivo, y es la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad con respecto al conjunto de los ciudadanos europeos. Y acabar con las diferencias internas en los Estados miembros, por ejemplo, de la gente que vive en el mundo rural con respecto al mundo urbano, de las mujeres con discapacidad con respecto a los hombres con discapacidad, que sufren una doble discriminación, de algunos Estados miembros con respecto a otros Estados miembros. Yo creo que Rosa lo ha explicado estupendamente, lo que son los objetivos que compartimos aquí en el Parlamento Europeo, mayoritariamente compartidos. El debate es cómo lo hacemos, cómo lo aceleramos. Y yo creo que tenemos que avanzar también en intentar utilizar los instrumentos que nos hemos dotado en la Unión Europea
en los mecanismos, ahora que se habla de gobernanza económica, que algunos queremos que sean además mecanismos de coordinación social, para precisamente garantizar desde la Unión Europea la igualdad de oportunidades a todas las personas con independencia de su situación personal o de sus circunstancias personales. Y yo creo que aquí tenemos un instrumento que no hemos aprovechado suficientemente, que es el proceso conocido como proceso del semestre europeo, que es la coordinación de las políticas macroeconómicas y que ya hemos conseguido también que sea la coordinación de las políticas sociales de la Unión Europea, de los distintos Estados miembros, también de sus autoridades regionales y locales con respecto a la política que se diseña en la Comisión Europea, en las instituciones europeas. Y hemos ido avanzando. Y hay una agenda social que tenemos que reivindicar y que queremos reivindicar precisamente para garantizar esa igualdad de oportunidades. Yo creo que, en definitiva, lo que tenemos que intentar conseguir es que en estos años de dura crisis, en las que parece que todos los principios de la Unión Europea se han revisado o se han incluso tambaleado, intentar conseguir que el corazón de la política europea, el único hecho diferencial real que nos diferencia de otras zonas económicas del mundo, que es nuestro modelo social, no solo se mantenga intacto, sino que salga reforzado, cubriendo algunas lagunas que teníamos hasta ahora. Porque es verdad que tener una moneda común o tener instituciones comunes en 28 Estados miembros no nos diferencia, por ejemplo, de otras regiones como Estados Unidos o de otras regiones económicas distintas o, por ejemplo, países emergentes como China. Ni siquiera tener 500 millones de habitantes como tenemos en la Unión Europea. Nuestro real hecho diferencial no es una moneda común, es una manera de entender la sociedad, una manera de entender la solidaridad y una manera de mantener o de querer favorecer la igualdad de oportunidades a través de lo que es el modelo social europeo. Y para todo ello nos hemos creado este nuevo mecanismo, como digo, el semestre europeo, para intentar garantizarlo. Y tenemos que querer, o lo que es nuestra intención, es precisamente garantizar a través de este proceso que las recomendaciones de la Comisión Europea a los Estados miembros garanticen precisamente un suelo social, un mínimo social que mantenga la igualdad de oportunidades, en este caso de las personas con discapacidad, con independencia del Estado miembro al que pertenezcan. Y en esa voluntad o en esa intención estamos hablando precisamente de ese suelo social para que todos los Estados miembros garanticen unas condiciones mínimas para garantizar la igualdad de oportunidades. Estamos hablando de una renta mínima de inserción europea que podemos garantizar o que se puede favorecer desde la Unión Europea, y estamos hablando sobre todo de intentar salvar a las políticas de inserción, a las políticas de accesibilidad, a las políticas de igualdad de oportunidades para el mundo de la discapacidad, de las políticas de austeridad o de las políticas que se pueden ver mermadas como consecuencia de esta grave crisis en la que está mermada, en la que está golpeada la Unión Europea. Y para eso hemos creado desde la Comisión de Empleo, en un informe del que yo soy ponente y de que se votará la semana que viene, estamos pidiendo lo que son indicadores sociales vinculantes. Es decir, que antes de que se elabore cualquier política macroeconómica, los Estados miembros con la Comisión Europea evalúen en qué manera puede afectar a determinadas ese recorte social o esa política de austeridad o esos planes de ajuste a determinadas políticas sociales que creemos que son imprescindibles. El empleo, la educación, pero también, por ejemplo, la inserción social o las políticas de discapacidad. Tenemos que garantizar que, como digo, la situación económica o las coyunturas económicas no golpeen y no hieran lo que para nosotros son los pilares del modelo social, que en este caso nosotros, como sabéis, hemos querido siempre incluir el cuarto pilar, que es la ayuda a la dependencia, a la discapacidad, a la accesibilidad. Por lo tanto, lo queremos garantizar y queremos encontrar el mecanismo precisamente para que en estos años todavía difíciles en la economía europea las políticas de inserción social, las políticas de discapacidad se vean salvadas de esas políticas de ajuste a través de los indicadores sociales vinculantes. Y sobre todo también ver, y en eso, como digo, Rosa es un referente en la pasada legislatura, intentar introducir
que la política de inserción, que la política para favorecer la igualdad de oportunidades tiene que ser una política transversal. Y para eso creo que los dos tenemos un compromiso personal de mantener y de incluso fortalecer el intergrupo de discapacidad en el Parlamento Europeo para que diputados concienciados con este tema, de todos los grupos políticos, de todos los Estados miembros, hagamos una especie de lobby bueno, ahora que los lobbies, la palabra lobby parece que está también tachada, un lobby bueno para favorecer que en este Parlamento, que todas las instituciones europeas tengan, como digo, introducidas en el corazón de su pensamiento, de sus políticas, de sus acciones, la igualdad de oportunidades que tenemos que garantizar desde Europa a todas las personas con discapacidad, como digo, en la Unión Europea. La Unión Europea tiene que ser un gran espacio de solidaridad y ese yo creo que es el compromiso compartido que tenemos con vosotros y al que una vez más quiero volver a agradecer vuestro trabajo para ayudarnos, para concienciarnos y para crear entre todos una sociedad un poquito más justa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos por hacer un paréntesis más largo de lo previsto inicialmente en la mañana de jueves en el Parlamento, por el retraso que llevábamos y por haberos ajustado tan rigurosamente al tiempo previsto. Vuestra condición de personas enlace con el movimiento social de la discapacidad, la designación que tenéis de vuestros partidos para llevar todo lo que tiene que ver con la discapacidad, hace que la plataforma de la discapacidad pues confíe más en que podamos seguir trabajando conjuntamente con vosotros, con nuestros representantes en el Parlamento y avanzar por la inclusión de las personas con discapacidad, tanto aquí, en España, y en Europa, por las consecuencias que tiene aquí las decisiones que toméis. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.